Aquí tratemos de relajarnos, soltarnos, para dejar el bullicio del mundo afuera, que quede fuera todo lo que nos inquieta y nos distrae. Les propongo hacer inspiración, retención y exhalación, una respiración profunda 3 veces. Inspiramos, retenemos y soltamos. Nuevamente, inspiramos, retenemos y soltamos. Y sintamos que al exhalar, soltamos las tensiones y nos relajamos. Repitamos nuevamente. Inspiramos profundamente, retenemos y soltamos. Muy bien. Nos disponemos frente al Señor que nos anima, que nos inspira. Pedimos la bendición de este Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero iniciar esta oración con una cita del Salmo 116, que dice: el Señor es muy justo y compasivo. Dios está lleno de ternura. Este es el Dios que nos inspira, no el Dios castigador. Las personas que estamos en este momento nos llamamos cristianos y cristianas, seguidores de Cristo, de Jesús. Reconocemos a Jesús como un contemplativo, con los ojos bien abiertos frente a las injusticias y atropellos a la persona humana y a los pueblos. Jesús nos propone, alienta e inspira a cumplir una misión, que es la de lograr cambios en favor de la verdad, la justicia, la paz y la dignidad de las personas, de la comunidad, del país. Pidamos al Señor nos conceda la gracia de que, inspirados en Él, sepamos estar atentos y atentas para descubrir qué nos identifica como cristianos y cristianas en este proyecto constitucional. A los ojos de un cristiano comprometido desde su experiencia y reflexión en este proceso vivido. Con este ánimo, con esta inspiración, vamos a pasar a conocer a nuestro personaje, a pesar de que ya es conocido de todos. Así es que Dios nos conceda esa gracia de inspirarnos entonces en lo que Él nos va a presentar. Así sea. Así sea. Bueno, yo soy Rodrigo Ferreira, voy a ser presentador de la reunión y les voy a explicar un poco cómo vamos a proceder durante ella. Van a venir unas palabras, hay 3 grandes espacios, digamos. Una que es la exposición del expositor. Segundo, va a haber la posibilidad de hacerle preguntas, pero en la metodología va a ser a través del chat que está puesto en el Zoom, por favor. No van a ser leídas por mí las preguntas, así que voy a pedir que sean lo más claro posible en escribirlas para que no tender a errores. Va a ser, hay un equipo que está preocupado de la sistematización de las preguntas y me las van a hacer llegar por interno y yo a su vez las voy a leer para todos y todas.
voy a hablar de un poco también de, para quienes no nos conocen, quiénes somos la Red Laical, ¿ya? Que palabras muy generales, ¿ya? La Red Laical nace hace algunos años en momentos de mucha rabia con el propósito de enfrentar los abusos ocasionados por la Iglesia de forma sistemática, lamentablemente, y comenzar una lucha por incorporar el concepto a través de acciones reales que se va entendiendo de que otra iglesia es posible, una iglesia sin abuso. Dentro de esto, hemos considerado muy pertinente que los laicos y laicas debemos involucrarnos en los procesos de la vida cotidiana, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella en la sociedad en general. Entonces, esta reunión con Benito Aranda nos convoca a raíz de eso también, de que es muy necesario que vayamos involucrándonos en los procesos que está pasando en nuestro país y dar una mirada laical, cristiana ante esos hechos. Como ya les dije, la reunión va a haber una exposición, luego las preguntas a través del chat, por favor, y la última etapa va a ser que nuestro expositor, Benito Aranda, va a tener unas palabras al cierre. Voy a hacer una pequeña presentación de Benito Aranda, para quienes no lo conocen. Es padre, esposo y abuelo. Es un psicólogo de profesión con doctorado en sociología. Tiene una experiencia laboral que está marcada por el trabajo en hogares infantiles y centros comunitarios. En el año 1981 ingresa a trabajar en la Fundación del Hogar de Cristo. Una década después, o sea, 1991, es nombrado director social de la Fundación, cargo que ejerció hasta el año 2011. Este año asume como director ejecutivo de la Fundación América Solidaria, de la cual es parte del grupo fundador. Siempre lo ha movilizado el deseo de trabajar por las comunidades que históricamente han sido excluidas, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano. Dentro de las actividades que hace, participa en la corporación CIDERI, que es Corporación para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Visual y Sordociegas. Ha puesto sus conocimientos técnicos y territoriales a disposición de distintas instancias formales en diferentes gobiernos, a fin de aportar en las transformaciones que requiere nuestro país, como por ejemplo el Consejo Ciudadano Observador, para formular una nueva constitución. Fue parte del panel de expertos de la CACEM, Caracterización Socioeconómica Nacional. Participó de la Comisión Engel, que es el Consejo Asesor Anticorrupción, entre otras actividades. Su fuerte deseo de avanzar por una mayor igualdad, obtención de derechos sociales de forma universal, preocupación por los niños y búsqueda por un buen vivir con dignidad, entre otros, lo llevan a ser candidato y posterior integrante de la Convención Constitucional por el Distrito 12. Algunas de sus frases son que quiero ser constituyente porque quiero representar de manera transversal las voces de sectores históricamente excluidos. Deseo participar en la nueva Constitución, porque para que en ella quede establecido que la dignidad del ser humano debe ser respetada en todo arco de la vida de las personas, que esa dignidad tenga un valor primordial y sea el fundamento de los derechos humanos. Con ustedes, amigas y amigos, Benito Aranda Serrano. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Me emocioné al inicio, tanta gente, yo iría a ser más pequeño y primera conversatorio que tengo acerca de la Constitución que parte con una oración, así que muchas gracias. En nuestra comunidad de vida cristiana, y veo que algunas de nuestras compañeras ahí están incluidas, veía ahí algunos saludos, está la Ceci y la Isabel parece por ahí. Tenemos la oración, a veces la hacemos por Zoom las reuniones y tenemos oración, pero no me haya tocado una charla, así que muchas gracias. Les agradezco este rato que vamos a tener. Y las cosas que leía Rodrigo, bueno, uno no se debe a sí mismo, se debe a mucha gente. Y los que estamos acá lo sabemos, así que yo creo que no tenemos por qué contar tanto lo que uno es o ha hecho y todo, porque uno no lo hace solo, no hace nada solo. Somos
un entramado comunitario que va avanzando, ¿no es cierto? Rodrigo tenía atrás imágenes del padre Hurtado, y las construcciones siempre son progresivas, colectivas, de mucha gente que, que trabaja anónimamente, ¿ya? Como también ha ocurrido en la convención. Muchas personas que nos han acompañado del anonimato, muchísima gente. Entonces, no quiero menospreciar lo que me han regalado muchas personas y lo que he podido crecer yo, pero claro, uno se debe y es acompañado por mucha gente, partiendo por los más cercanos, ¿no es cierto?, que es la familia de uno, Lorena, que no está hoy día acá, está todavía trabajando, y bueno, nuestros hijos, nuestra familia más extendida, la comunidad vía cristiana, donde participamos hace mucho tiempo, Tápuca, y bueno, y tantas personas de las que están también acá, cuyos nombres y rostros, ¿no es cierto?, me traen hartos recuerdos. Quería partir primero brevemente por una experiencia, en estos 20 minutos contarles la experiencia inicial que tuve, y algunas de ustedes me lo han escuchado. Cuando llegué a la convención, como me ha ocurrido en el último tiempo, con mucha fuerza, desde mi último periodo en el Hogar de Cristo, fui entendiendo que mi iglesia, mi comunidad de vida más intensa, tenía que ser el lugar donde yo destinaba mayor cantidad de tiempo y mayor cantidad de voluntad, mayor cantidad de inteligencia. Además de mi familia, como esta iglesia doméstica, ¿no es cierto?, de la comunidad o la parroquia, ¿no es cierto?, aquí en La Pintana, mi comunidad de vida más intensa es el lugar donde trabajo, donde me desempeño. Me ocurrió así en el último tiempo en el Hogar de Cristo, con mucha intensidad, después en América Solidaria, que era un espacio, ¿no es cierto?, distinto, donde había personas que eran agnósticas, ateas, o que profesaban otros credos religiosos, seguían otras espiritualidades. Había también personas cristianas y católicas y cristianas evangélicas, pero me tocó armar comunidad allí, y llegaba todas las mañanas con el ánimo de armar comunidad, de tratar dignamente a la gente con la que me iba a vincular, de ser respetuoso en los procesos que teníamos dentro de la organización, de establecer normas también, porque teníamos mayores atribuciones que las que yo podía tener en el hogar, por la historia del hogar, eh, para tener salarios, ¿no es cierto?, más justos, de no tener desigualdades salariales, ¿no es cierto?, que de repente tienden a ser muy agresivas, muy violentas e injustas. Bueno, y así, es el trabajo, ¿no es cierto?, de cómo armar comunidad en ese territorio, acercar ese territorio al Evangelio. Y bueno, y cuando llegué a la convención me ocurrió eso. Tomé la decisión de no utilizar más el auto, sino que irme desde La Pintana, porque también es bastante más cómodo irme en transporte colectivo durante todo este año, tomar la micro aquí en Santa Rosa, en el 36, a veces llegar al metro si había mucho taco, si no seguir hasta el centro con la misma micro, y si me iba por el metro me bajaba en Santana y llegaba caminando a la convención. Algunas personas me reconocían. Cuando venía de vuelta ayer, el último día de la convención, me encontré con una niña que me reconoció, de unos 40 años, y nos vinimos conversando, pero en general, por la mascarilla, ¿no es cierto?, no me reconocían, o a veces se metían en las reuniones y se reían, porque me tocaba votar de repente en el metro, cuando teníamos que votar hasta tarde, y me venía, ¿no es cierto?, en el metro votando para acá. Y llegando a la convención, bueno, me propuse armar comunidad dentro de la convención, y me propuse trabajar para eso, para generar vínculos con personas que no conocía. Y como quizás alguno me ha escuchado, porque lo he dicho en los medios de comunicación los últimos días, yo estaba habituado a colaborar de manera voluntaria, ad honorem, en distintos consejos del Estado, que eran consejos para construir políticas públicas. Rodrigo dio algunos de esos consejos en el último tiempo, comisiones, consejos, ¿no es cierto?, grupos de trabajo, algunos ministeriales, otros presidenciales, y eran voluntarios. Uno pedía permiso en el trabajo de uno cuando lo nombraban, y voluntariamente uno destinaba tiempo para eso. Eh, y siempre, en todos esos consejos, pequeños y grandes, yo ubicaba casi a todas las personas que estaban dentro del consejo. Tenía vínculos con por lo menos el 75%, 3/4 de las personas que estaban en esos consejos o comisiones. Conocía muy bien por lo menos a la mitad, y tenía vínculos de amistad por lo menos con un cuarto de esas personas. Bueno, llegué a la convención, no conocía más que un 20%, tenía algún vínculo con un 10%, y tenía algún vínculo de amistad
con menos de un 5%. Se imaginarán lo que significaba construir comunidad en un año con 154 personas, ¿no es cierto?, con las cuales no tenía vínculo, con la gran mayoría. Y con los que tenía vínculo eran vínculos muy frágiles. Y con algunos que tenía algún vínculo de amistad no se comparaba, por supuesto, con la profunda amistad que tenía con personas que estaban en comisiones. Lo pongo esto porque eso se acercaba mucho a lo que ocurría en Chile, no a la élite que generalmente nos convocan, ¿no es cierto?, a la élite en el buen sentido de la palabra, no de manera peyorativa, que nos convocan para trabajar en alguna comisión, para modificar una política pública, y que uno gustosamente colabora, pero somos más o menos las personas que nos conocemos, que provenimos casi de los mismos lugares o espacios. De repente entran otras personas, pero eso me ha ocurrido históricamente. Y bueno, y me propuse construir comunidad. Bueno, y la comunidad, ¿no es cierto?, vivió 3 periodos, y aquí ya me meto, ¿no es cierto?, en lo que les quería contar. Un primer periodo que fue de instalación y de construcción de los reglamentos, que duró más o menos 3 meses. La instalación fue un poco defectuosa, ¿no es cierto?, ustedes recordarán, pero bueno, salimos adelante. Yo soy una persona que me quejé un poco de eso porque sentí que hubo dificultades, pero soy bien trabajador y he trabajado en lugares de mucha adversidad, o en lugares, ¿no es cierto?, inhóspitos también desde el punto de vista físico, ¿no es cierto?, de habilitación. Y nos pusimos a trabajar y logramos generar, ¿no es cierto?, unas pequeñas normas para funcionar el primer tiempo hasta que tuviésemos los reglamentos. Generamos 5 reglamentos, a mí me tocó trabajar en el reglamento de ética, le decían el reglamento talibán, ¿ya? La verdad es que no tenía nada de talibán, ustedes lo pueden leer, no tiene nada de talibán, el respetarnos mutuamente, el tratarnos dignamente, el no ofendernos, el no ningunearnos, ¿no es cierto? Y lo pueden acceder a él, ¿no es cierto? De hecho, yo tenía inclusive otras normas que me decían que eran más talibanes todavía, me criticaban, pero claro, yo decía, si no nos tratamos bien, al final, bueno, esto puede resultar mal, ¿no es cierto? Después de esos reglamentos, vino entonces la segunda etapa de este grupo, ya con 154, no 155 convencionales, ¿no es cierto? Hubo uno que quedó fuera, y estos 154 convencionales entramos a las comisiones donde se iban a comenzar a escribir las normas constitucionales, que fue el periodo más largo. Y ese periodo se dividió más o menos en 3 fases, ¿no es cierto? Bueno, primero armar las comisiones, que la hicimos, ¿no es cierto?, por patrocinios de nuestros propios grupos. En la Comisión de Derechos Fundamentales, donde yo quedé, fuimos 3 de nuestro grupo está compuesto por 13 personas. Para la constitución, para la convención se llama Independientes por una nueva constitución, y partimos como independientes no neutrales, y quedamos al final conformados por 13, y quedamos 3 en la Comisión de Derechos Fundamentales, que fue la más numerosa, de 33 personas, y esas 3 personas eran Gaspar Domínguez, que después llegó a la vicepresidencia de la convención, Javier Fuchsloger y yo. Éramos 3 personas que trabajamos, bueno, y por supuesto se involucraban las otras personas también, porque Derechos Fundamentales era el lugar donde había que trabajar intensamente cada uno de esos derechos. Entonces era muy importante el poder tener todas las voces de todo el grupo dentro también. Y hubo otras 6 comisiones que no me voy a extender, si ustedes quieren me preguntan después acerca de ellas. Y en la Comisión de Derechos Fundamentales no logramos terminar a tiempo, tuvimos que repartir derechos para otras comisiones, porque era tanto el trabajo que teníamos. De hecho no pudimos salir fuera de acá de la región metropolitana, como salieron las otras comisiones a dialogar con la comunidad, porque no tuvimos tiempo. Tuvimos muchas audiencias, muchísimas audiencias, muchas reuniones tuvimos, ¿no es cierto?, con grupos que tenían que ir a hacer presentaciones con expertas y expertos, y además, por supuesto, muchas normas que deliberar, de las que presentamos los mismos convencionales, de las iniciativas populares de normas, y de las que presentaban también los pueblos originarios. Entonces fue un arduo trabajo de muchas de esas normas, y ese fue todo el periodo de participación, y después, bueno, comenzamos a escribir y a votar las normas. Las normas en la comisión se tenían que votar por mayoría simple para llegar al pleno, pero tratamos que siempre nos pudiésemos acercar en la votación a los 2/3, porque si enviábamos una norma al pleno, en un informe, ¿no es cierto?, esperábamos que esa norma fuese aprobada, ¿no es cierto? Por lo tanto, si no venía con 2/3 de la comisión, era difícil después que 2/3 en el pleno lo aprobasen.
Y bueno, y tratamos de ir trabajando todos los grupos, más o menos, ¿no es cierto?, que teníamos una ambición común de tener un país con mayor justicia social y de hacer efectivamente un recambio constitucional. Nos fuimos uniendo, cediendo mucho, ¿no es cierto?, negociando mucho para poder salir adelante. Cada grupo nombró una persona que iba negociando. En el caso nuestro era Javier Fuchsloger. Javier Fuchsloger es profesor, es de Los Ángeles, es de la iglesia metodista, viene también de tradición católica por un lado su familia, pero siguió la tradición de su madre metodista, es sindicalista además de profesor, ¿ya? Y bueno, y así se fue creando, ¿no es cierto?, este trabajo, y este trabajo lo concluimos más o menos después de unos 6 meses, y viene la tercera etapa, que es la etapa en la cual entregamos este trabajo a 3 comisiones, una que redactó el preámbulo, que ustedes lo vieron, que quedó un preámbulo cortito, muy hermoso, muy significativo, y coincide mucho con el primer artículo de la Constitución. Después, una comisión que redactó las normas transitorias, 57, que son cómo pasa la actual Constitución a la nueva Constitución, porque es bien complejo, ¿no es cierto?, eso, entonces hay que hacerlo de buena manera. Y la tercera, que es la más conocida, ¿no es cierto?, que es la de armonización, que tomó todos estos artículos, normas, ¿no es cierto?, aprobadas en distintas comisiones y después aprobadas en el Pleno, por 2/3 en el Pleno. O sea, se necesitaban 103 votos para que una norma quedase en la Constitución. Cuando alguien dice que no se habló con las mayorías, yo digo, ¿qué otra mayoría? Si esa era la reforma constitucional. Necesitamos tener 2/3 para aprobar una norma. Y la gran mayoría de las normas superaron los 2/3. De hecho, la votación de los capítulos de la Constitución después, cuando lo presentó preámbulo, todas superaron los 110 votos, 111, 113, 115, ¿ya? O sea, superaron con creces los 2/3, ¿ya? Y armonización tomó todas esas normas, que eran 499 en el borrador, ¿no es cierto?, y armó, ¿no es cierto?, el proyecto de constitución, que ya no es el borrador, sino el proyecto de constitución. Y ese proyecto de constitución o propuesta de constitución terminó teniendo 388 normas, ¿ya?, que es el que se le entregó ayer al presidente de la República. Y ese fue el trabajo de armonización, ¿ya? Bueno, y para concluir, ¿no es cierto?, dejar la palabra a ustedes, yo creo que la Constitución tiene 5 cualidades, imagino que hablaremos sobre ellas, ustedes me harán preguntas, muy importantes para Chile, muy importantes. La primera de ellas, bueno, y coincidimos varias y varios de nosotros en esto. Tami Pustin, que es de Concepción, ¿no es cierto?, que era parte de nuestro colectivo, que ella es de origen judío, ¿no es cierto?, habla también de estos puntos. Hace poquito Agustín Esquella en una entrevista habló también de estos puntos. Bueno, y varios lo han repetido, ustedes lo han escuchado, pero lo quiero reiterar para que también muchas de las preguntas vayan orientadas, a lo mejor en este sentido, para aclarar muchos de estos puntos. Primero, se profundiza la democracia. Tenemos que reconocer que la crisis de Chile, ¿no es cierto?, es una crisis también democrática muy profunda, y debíamos profundizarla, y hay instrumentos que se generaron para profundizarla. Voy a hablar después de la Cámara de Regiones, pero se reparte mucho más el poder a nivel territorial, ¿no es cierto?, en todo Chile, pero además también hay iniciativas populares de ley, iniciativas revocatorias de ley también populares, hay plebiscitos comunales, y también frente a reformas constitucionales va a participar la ciudadanía. Lo segundo es que a partir de esta Constitución se crea un Estado social democrático de derecho, plurinacional, intercultural, ¿no es cierto?, ecológico, y Chile se reconoce como una república solidaria. Ese va a ser el inicio de la Constitución, en el primer artículo. Es el inicio, ¿no es cierto?, de esta propuesta constitucional. Esto nos vincula a los derechos fundamentales en este segundo punto. Y los derechos fundamentales que tocan, ¿no es cierto?, las libertades, los derechos, los deberes, bueno, son, como nunca en la historia de Chile, un catálogo robusto de derechos, robusto, no de acceso a, sino de derechos garantizados. Claro, por supuesto, progresivamente, como era la tradición de Chile históricamente. Cuando tú pones los 6 años de educación obligatoria en 1920, lo vas logrando progresivamente, pero después lo afirmas como un derecho, ¿no es cierto?, dentro de la Constitución del 25, y lo afirmas como un derecho en el cual el Estado se tiene que jugar, no de manera inmediata, porque no tiene los recursos, no tiene la infraestructura, pero lo va haciendo, y todos los gobiernos lo van haciendo. Yo de pequeño recuerdo todavía la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, escrito en varios lugares, ¿ya?, o en lugares rurales, ¿no es cierto? Las escuelas en general estaban adosadas a las parroquias, y
históricamente, y es el Estado el que toma el protagonismo, ¿no es cierto?, para asegurar ese derecho en Chile, ¿ya? A partir de la ley, ¿no es cierto?, de instrucción primaria obligatoria, ¿no es cierto?, y después de la Constitución del 25. Hay libertades, la libertad de conciencia, pensamiento, de religión, y sobre esa, si quieren, podemos hablar después, ¿no es cierto?, para que la podamos escuchar allí. Bueno, entonces, el segundo punto son el Estado Social Democrático de Derecho, con todo este catálogo de derechos que parte con una breve introducción de cómo esto se va a ir haciendo progresivamente, sin regresión, y adosado, ¿no es cierto?, a un financiamiento también progresivo. Lo tercero es las autonomías regionales. Las autonomías regionales se profundizan. Chile pasa a ser un Estado regional, como lo es Italia, lo es España, ¿no es cierto? Ustedes saben que el Estado regional es un Estado intermedio entre un Estado totalmente unitario como el de Costa Rica a un Estado totalmente federal como el de Estados Unidos, ¿ya? Y el Estado regional se conformó el 49, ¿no es cierto? En la posguerra en Italia fue adquiriendo forma, tiene algo escrito, ¿no es cierto? Tiene algo, ¿no es cierto?, desarrollado desde el punto de vista jurídico, no tanto como el federal ni como el unitario, ¿no es cierto? El unitario está más amarrado a la monarquía, a la tradición más monárquica, ¿no es cierto? Y, por supuesto, el federal tiene mayor desarrollo también. Pero España, después del retorno de la democracia y en esa constitución, ¿no es cierto?, profundiza esa regionalización, y hay países que lo fueron tomando después y adoptando de distintos modos. El modo, ¿no es cierto?, en que lo toma esta constitución es un modo muy profundo, muy sólido, y se le destina un espacio grande en la Constitución. Ustedes van a ver ese capítulo, y como la gran mayoría de ustedes viven en regiones, pero también los que vivimos en Santiago tenemos que leerlo, cambia la distribución de ese poder, cambia, ¿no es cierto?, cómo se transfieren muchos de esos poderes al poder regional, cómo el CORE se transforma en una asamblea regional con facultades también, ¿no es cierto?, de fiscalización, cómo los municipios también comienzan a gobernar más el territorio, y aquellos que están en los consejos municipales, ¿no es cierto?, toman un rol también más fiscalizador para avanzar, como eso ocurre también en los trabajos que se van a realizar en la Junta de Vecinos, y cómo, bueno, algo que ha costado mucho, ¿no es cierto?, y que ha sido muy difícil porque ha sido muy atacado, se crea la Cámara de Regiones. La Cámara de Regiones. O sea, se le quita un poder que era espejo al Senado, en conjunto, ¿no es cierto?, con la Cámara de Diputados, y se le da un mandato a una nueva Cámara que va a tener una misma representación de todas las regiones de Chile. Va a ser una representación equitativa en relación a las regiones, no a los habitantes. Hacer la Cámara Política, ¿no es cierto?, de diputadas y diputados, que va a tener una relación más proporcional a los habitantes del territorio. La Cámara de Regiones no lo va a tener así. Lo va a tener en relación exclusivamente a la cantidad de regiones. Y cada región, independiente de su cantidad de habitantes, su tamaño también territorial, bueno, va a tener 3 representantes en la Cámara de Regiones. Por lo menos, podría llegar a tener 4 o 5, si lo define después, así, ¿no es cierto?, la legislación. Eso queda en manos de la democracia, los legisladores, de la legisladora. Y esos representantes, ¿no es cierto?, pónganse ustedes, una región como la metropolitana va a tener la misma cantidad de representantes en la Cámara de Regiones, no en la Cámara de Diputadas y Diputados, sino en la Cámara de Regiones, que es lo que va a tener Aysén o Atacama, ¿ya? Y su rol más importante va a ser el desarrollo de esas regiones, un desarrollo equitativo. Por eso quedaron también en atribuciones de la Cámara de Regiones, en conjunto con la Cámara de Diputados y Diputadas, derechos fundamentales como la educación, la salud y la vivienda, para que efectivamente sea equitativo eso. Y podremos hablar un poco más sobre eso. Lo cuarto es el sistema de justicia. El sistema de justicia, como me lo ha preguntado mucha gente, algo de esto estudié en el doctorado de Sociología cuando estaba afuera, es la búsqueda, ¿no es cierto?, de separar la administración de la justicia de quienes son las personas que tienen que impartir justicia. Esa es la búsqueda del Consejo de la Justicia. Aquellos consejos que son más afectados por el poder político, por supuesto que han tenido mayores dificultades, como el de España, ¿no es cierto? Pero aquellos consejos donde tienen, ¿no es cierto?, un buen equilibrio entre representantes del mismo poder judicial, o sea, elegidos por los mismos jueces, ¿no es cierto?, miembros de ese Consejo de Justicia, han resultado mejores, han tenido, ¿no es cierto?, mejor resultado en la administración después de esa justicia, como es el caso del Consejo de Justicia en Bélgica.
Pero esto era necesario, y muchas personas ya lo venían diciendo hace tiempo, ¿no es cierto? Y así quedó y podemos hablar sobre eso. Pero también los sistemas de justicia ordenamos los tribunales, más de algunos de ustedes eran abogados, los tribunales estaban muy dispersos, se ordenaron bajo un solo, ¿no es cierto?, cabeza, que es la Corte Suprema, ¿ya? Inclusive aquellos que se han hablado, ¿no es cierto?, de pluralismo jurídico, están ordenados también bajo la Corte Suprema. El caso, ¿no es cierto?, de esto que ya existe en Rapa Nui, ¿no es cierto?, y algo un poquito distinto en Juan Fernández. Y además se termina, ¿no es cierto?, con los juzgados de policía local, como los hemos conocido hasta ahora, con esta doble dependencia, un poco una dependencia media política administrativa de las alcaldías, y esa dependencia, ¿no es cierto?, de la Corte de Apelaciones, por otro lado, y pasan a depender totalmente de los sistemas de justicia, ¿ya? Y pasan a conformar parte, ¿no es cierto?, un nuevo cuerpo que se llama la justicia vecinal. Y se van a ir creando progresivamente los centros de justicia vecinal, cuyo mayor trabajo seguramente, por las características y lo que van a ver esos centros, ¿no es cierto?, va a estar dedicada a la mediación, como lo ha demostrado en algunos países o en algunas autonomías, en el caso de España, ¿no es cierto?, que han avanzado mucho en resolución de conflictos, ¿no es cierto?, a partir de eso. Y por último, los derechos de la naturaleza, que en esto si quieren me preguntan, pero tenemos, ¿no es cierto?, un mejor manejo del agua, con los consejos de cuenca que se van a armar en todas las cuencas, que son, me parece, más de 100 cuencas en Chile. También, ¿no es cierto?, acerca del cuidado y protección de los territorios, de nuestros humedales y, por supuesto, de nuestra cordillera hidroglaciares. Hay un avance sustantivo en eso, dada, ¿no es cierto?, la emergencia climática que estamos viviendo, ¿ya? Así que eso son los 5 puntos que les quería contar, que considero que son un salto muy grande para adelante para Chile. ¿Que hay que construirlo? Por supuesto que sí. Las leyes no las determina, no las construye, perdón, la Constitución, lo que pone es el marco general, ¿no es cierto?, los principios, como les voy a ir explicando a lo mejor en algunas de las preguntas que me van a hacer, y eso después queda en manos de la democracia. Tiene que actuar la democracia es ese poder ejecutivo y ese poder legislativo que nos toca, bueno, elegir, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Benito. Se agradece, muy clara la exposición. Y ya tenemos un par de preguntas por ahí. Así que la voy a ir leyendo directamente. Carmen Gloria Donoso nos pregunta, para muchos sectores católicos no queda claro qué pasa con el aborto. Esto en relación a los derechos de las personas, ¿podría explicar cómo se presenta en el texto del proyecto de la Constitución, de la nueva Constitución? ¿Voy respondiendo al tiro, Rodrigo, o me hace varias preguntas? Veamos si hay otra relacionada con lo mismo. Podría ser... O respondo a esta. Están recién escribiendo las preguntas, entonces... vamos con esa y después vamos... Está relacionada, la mía está relacionada. Espera, estoy en eso. Presenta mucho a esto último sin considerar que todos los aspectos positivos de este proyecto constitucional, tanto así que hasta charlas sobre el tema del aborto en la nueva Constitución hemos visto que se han transmitido, claro, eso es difamación que ha habido directamente. ¿Qué le diría usted a estos católicos temerosos o propensos al rechazo que miran solo estos puntos? Alejandra Cortés pregunta. Y hay otra pregunta ahí de Bastián también, que dice la diferencia entre interrupción del embarazo. Ya. Claro, que también tendría relación. Es más rápido, sin lugar a dudas. Perfecto. Gracias, Rodrigo. A ver, lo primero, para que partamos del texto constitucional, ¿no es cierto?, leamos lo que dice el artículo que es sobre derechos sexuales y reproductivos.
el contexto de la construcción de este artículo, piensen ustedes que esta es la primera convención o asamblea paritaria del mundo. O sea, no hay ninguna convención en el mundo que haya tenido la misma cantidad de hombres y de mujeres. Piensen ustedes que la de Colombia tuvo 5 mujeres, de más de 70 personas. O sea, era minoritaria totalmente las mujeres. O sea, que no aparecieran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres era imposible, tenían que aparecer. Porque además las mujeres que llegaron, ¿no es cierto?, llegaban ya con ideas acerca y presentaron en sus candidaturas, ¿no es cierto?, estos derechos, ¿ya? Y ahí le voy a contar un poco cómo fue la votación. Entonces dice, este artículo dice, toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Ese es el primer inciso. El segundo inciso dice, el Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Después señala, la ley regulará el ejercicio de estos derechos. Y concluye, el Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria estos derechos. Entonces, respondiendo las preguntas, primero el contexto en que se dio esto era el que yo les decía, una convención absolutamente paritaria, ¿ya? Con la misma cantidad de hombres y de mujeres, ¿ya? Entonces, este derecho de todas maneras iba a ser deliberado. Y llegaron, ¿no es cierto?, muchas propuestas, iniciativas populares de norma, ¿no es cierto?, con los derechos sexuales y reproductivos. Cuando llegó la votación de este derecho en la comisión, porque correspondió a nuestra comisión, la Comisión de Derechos Fundamentales, votarlo, falleció el día jueves, me parece que fue, mi padre, ¿ya? Inesperadamente tuvo un accidente en la calle, falleció, y fui reemplazado el día viernes, cuando venía esta votación, por Tami Pustinik, que es del distrito de Concepción, justamente, ¿ya? En nuestro grupo, mayoritariamente estaban a favor de la interrupción del embarazo, que es, a la pregunta de Bastián, es igual que aborto, ¿ya? Se llama interrupción del embarazo, pero es similar a aborto, es un sinónimo, ¿ya? Y lo que éramos solamente 2 de las personas, ¿no es cierto?, que teníamos reparos frente a ello. Helmut Martínez, que era una persona que se había agregado a nuestro grupo convencional de la Araucanía, y yo. Y las otras 11 personas estaban a favor de que los derechos sexuales y reproductivos tuviesen la interrupción del embarazo. Cuando nosotros estábamos en comisiones, frente a temas donde teníamos reparos, acordábamos en la comisión votar a favor de ese tema, pero después, cuando llegaba eso al pleno, teníamos libertad de votar de acuerdo, ¿no es cierto?, a nuestra conciencia, ¿ya? Pero como éramos un grupo de 13, hubo otros temas que les podría contar donde las personas no estaban de acuerdo en ese grupo de 13, yo sí estaba de acuerdo, pero ellos, si estaban en una comisión donde yo no estaba, tenían que votar a favor para que pudiese pasar. No era un acuerdo escrito, ¿no es cierto?, era algo conversado entre nosotras y nosotros. Pero bueno, Tami Pustinik votó ese día, ¿no es cierto?, a favor de que pasase, pasó, ya, y después me tocó votar a la semana siguiente, cuando eso regresó a la comisión, y de tweet en relación a lo que yo había votado. Cuando llegó este artículo al pleno, por supuesto que yo me abstuve de votarlo, y Helmut Martínez votó en contra de este artículo. ¿Por qué me abstuve? Como lo expliqué también públicamente, porque considero que los derechos que están incluidos dentro de estos derechos sexuales y reproductivos, yo estoy a favor de ellos en su gran mayoría. Entonces, por eso me abstengo. Lo que consideraba que la interrupción del embarazo tenía que ser una discusión que se debía dar, ¿no es cierto?, en el marco del Congreso. Esa es mi postura.
ya donde hubiese una participación más de carácter político partidista, ¿no es cierto?, más amplia. Pero bueno, es una postura, ¿no es cierto?, minoritaria. Algo similar tenía también otro católico mayor que yo, abogado, Roberto Celedón, y ambos nos abstuvimos, ¿ya? Tanto Roberto como yo, otros católicos que estaban ahí votaron a favor, ¿no es cierto?, pero nosotros dos nos abstuvimos y Helmut votó en contra, u otros también votaron en contra. Pero por supuesto pasó, ¿no es cierto?, esta norma. Y esta norma, lo primero que hay que aclarar es que va a ser regulada por una ley. Ya dice claramente, la ley regulará el ejercicio de estos derechos. ¿Ya? O sea, cuando ustedes han escuchado que se ha dicho que se puede abortar hasta los 9 meses, bueno, la verdad es que si ustedes ven los movimientos proabortistas, ¿no es cierto?, que pelean en el mundo, tienen el límite en 24 semanas, ¿no es cierto? Benito, Y después, pasaste a llevar tu micrófono, está muteado. ahí estoy bien, ahí se escucha, ahí, Se escucha bien. Sí, ¿sí? se escucha bien, Benito. Ya. Augusto, Entonces, ¿estás por el ahí? límite lo tienen, ¿no es cierto?, en las 24 semanas, ¿ya? Eso es, después de las 24 semanas, como lo dijo bien el vicepresidente de la convención en nuestra comisión, y lo dijo públicamente como médico, dijo que después era un parto, y por lo tanto sería un infanticidio después de las 24 semanas. Y él como médico lo aclaró, y también Natalia Enríquez, que también doctora, ¿no es cierto?, que está en nuestra Comisión de Derecho Fundamental, lo aclaró públicamente ella, lo dijo. Pero bueno, esto siguió diciendo, y se agregó, ¿no es cierto?, que esto iba a ser regulado por la ley. ¿Qué es lo que hace la ley generalmente en los países? Lo regula entre 12 y 14 semanas. Esa es la regulación que hace, ¿ya? Muchas de ustedes, seguramente las mujeres que están acá lo saben mejor que yo, lo han estudiado, o algunas trabajan en eso, o algunos de los hombres también que están acá. ¿Cuál es mi posición en torno a esto? Bueno, la Constitución, ¿no es cierto?, pone los derechos sexuales y reproductivos como algo, como un derecho, que yo lo respaldo eso, pone la interrupción del embarazo, y eso es un derecho, pero no es una obligación. Y las personas, como ocurrió en la discusión de este tema, ¿no es cierto?, cuando ustedes la pueden ver en Italia, cuando ocurrió en España, cuando ocurrió en otros países, ahora cuando recientemente, ¿no es cierto?, se ampliaron la cantidad de semanas en Colombia, bueno, hay una posición de quienes profesamos una fe, y quienes profesamos una fe tenemos determinadas prácticas, y no vamos a hacer uso de ese derecho seguramente, espero yo, ¿no es cierto?, porque lo entendemos así. Entonces, esto no es una obligación, es un derecho, y uno, ¿cierto?, tiene la opción de hacer uso o no de ese derecho. Y yo espero, yo soy hombre, pero espero que, que en el mundo católico, cristiano, ¿no es cierto?, no se haga uso de ese derecho. Nuestros 6 hijos son adoptados, podrían haber sido abortados, especialmente nuestra hija Magdalena, que su madre biológica, por lo que vimos en la ficha, ¿no es cierto?, vivía en la calle, era una adolescente que consumía droga, y ella optó por tener un embarazo de término. Y tuvo rubiola entre medio sin darse cuenta ella. Eso afectó a Magdalena, que tiene discapacidad, pero Magdalena está viva, la queremos, la amamos, y le agradecemos a esa mamá que no haya optado por el aborto, ¿ya? Y que haya decidido, ¿no es cierto?, en medio de todas las dificultades de estar durmiendo en la calle, de consumir droga, de ser un adolescente, que haya tenido un sentido de protección de esa persona para poder darla a la vida, y nosotros poder adoptarla, ¿no es cierto? Entonces, es un derecho, ¿no es cierto?, en el cual, por lo menos yo creo que podemos nosotros actuar diciendo que, bueno, los que somos parte de una iglesia no vamos a hacer uso de ese derecho. Es el único derecho, si mal no recuerdo, me puedo equivocar a lo mejor en otra votación, pero el único de toda esta Constitución, de los 388 artículos definitivos, de los 499 que están en el borrador, que yo me abstuve. ¿Ya? No hubo otro en el cual me abstuve, si mal no recuerdo, puede ser uno más, pero no tengo memoria hoy día, tendría que revisar las votaciones, y por supuesto no me abstuve en ninguna de las normas transitorias, todas las voté a favor, porque se requerían, ¿no es cierto?, para hacer esta transición. ¿Ya? Yo creo que con eso respondo, ¿no es cierto? Y bueno, claro, se puede usar para el rechazo, pero estuvimos también con pastores evangélicos, con algunos obispos el otro día,
que tampoco están de acuerdo con la interrupción del embarazo, ¿no es cierto? Y han manifestado que ellos lo entienden, que es un derecho que quedó allí, pero que ellos van a invitar a no hacer uso de ese derecho. Eh, y por supuesto hay personas que defienden ese derecho porque señalan, como algunos de ustedes lo deben saber mejor que yo, los grandes problemas de salud sanitarios, ¿no es cierto?, que generan todavía los abortos clandestinos. Entonces, hay un bien mayor ahí que puede ser, porque hay choque de derechos, ¿no es cierto?, entre la madre y ese niño que se está gestando. Y allí, en ese choque de derechos, hay una opción, y esa opción, por supuesto, que genera esta tensión que estamos hablando. Gracias. Muchas gracias. Bastante bien clara la respuesta. Alguien habla de una carta de Ricardo Lagos, que yo no la conozco al menos, y dice, quedó bien atrás ya. Plantea que debe seguir el proceso constituyente. Dice, no es un invento dejar en los políticos, no es esta un intento de dejar en los políticos institucionales la corrección de una otra opción de texto constitucional. ¿No es esto una decepción para respecto a la irrupción de los independientes en la convención y expresan el retiro de la confianza? Y hay otra persona que es Beatriz, que habla, está preguntando sobre la eutanasia también. Está ligado a lo anterior, diría yo, ¿no? Pero también es necesario nombrarlo. Está ahí. Patricio Young nos pregunta, en varias partes de la Constitución, ¿verdad?, habla de la igualdad sustancial. ¿Qué nos puedes explicar sobre eso? Esas tres por ahora, ¿no? Muchas gracias por las preguntas. Bueno, la carta de Ricardo Lago, yo se la respondí a través de un tuit, porque la carta de Ricardo Lago es bien compleja. Él tiene, en la democracia uno tiene derecho, ¿no es cierto?, a votar como quiera en conciencia, y yo no lo discuto y soy bien respetuoso de eso. Aquí en mi casa, con los amigos de nuestros hijos también, no soy una persona fanática en relación a eso. Creo firmemente que esta constitución que se está proponiendo es mucho mejor que la que tenemos, que nos va a ayudar a ir superando muchas de las desigualdades y exclusiones que hay hoy día en el país, pero eso no me puede llevar a ser un fanático y violentar la conciencia de otros. Pero él, ¿no es cierto?, menosprecia el acto democrático por el cual fuimos escogidas y escogidos nosotros, ¿ya?, a través de la carta que envía, y no dice que va a seguir el proceso constituyente en relación a esta constitución. Él lo que está afirmando allí es que va a votar rechazo, ¿ya?, y que quiere que se junte otro grupo el día de mañana, ¿no es cierto?, para poder hacerlo. Esa es lo que ha salido en las redes, ¿no es cierto?, que la interpretación es que él va a ir en contra de esta constitución. Bueno, no está dicho la última palabra, a lo mejor él va a tener que aclarar después que no es así, pero eso es lo que queda como impresión. Y la mejor respuesta, bueno, es que recuerde, como lo recordé después yo también en un Twitter, no sé si lo han recordado tantas personas en estos días, el discurso del presidente Frei cuando se iba a hacer el plebiscito de esta constitución, de la del 80. Y cuando él habla, no de convención constituyente, habla de asamblea constituyente, que es, o sea, la ciudadanía se toma el proceso constituyente. O sea, que recuerde eso. Un gran demócrata que dice, es el pueblo el que tiene que decidir. Y ese pueblo, por supuesto que no tiene por qué ser un pueblo letrado en lo que dice la gente que es letrado, ¿ya? Con Paulo Freire aprendimos, ¿no es cierto?, que en esa cultura del silencio hay hartos letrados y letradas que no sacaron ningún doctorado, pero que tienen el doctorado de la vida, que tienen el doctorado de sus pueblos originarios, que tienen el doctorado de la maternidad, que tienen el doctorado del trabajo doméstico, ¿no es cierto?, que tienen el doctorado de trasladarse como obreros a sus lugares de trabajo todos los días, en transporte colectivo, en micro, ¿no es cierto?, 3, 4 horas ir y volver. Esos doctorados, bueno, son los doctorados de la vida, que es la experticia que te da la vida, ¿ya? Entonces, yo creo que, claro, él pega una arremetida, como le han pegado muchos los partidos políticos en relación al independiente, y se les olvida que los causantes de esta crisis son los partidos políticos, que no lograron, ¿no es cierto?, poder escuchar adecuadamente a la ciudadanía
todos los tiempos. Toda la ciudadanía, que no estoy diciendo la ciudadanía en medio de la pobreza, la riqueza, no estoy diciendo la ciudadanía en general, no lograron escuchar. Y al no escucharla, bueno, ocurrió lo que ocurrió en nuestros barrios. Y lo ocurrió en muchas de las ciudades de ustedes. Se armaron los guetos de pobreza, se precarizó, ¿no es cierto?, mucho de los sistemas, se amplió la desigualdad, se dejó este Estado, ¿no es cierto?, siguió este Estado, ¿no es cierto?, reducido, este Estado subsidiario a la negativa que tiene la Constitución de los 80 en su raíz, ya más profunda. En relación a la eutanasia, les quiero leer el artículo para que también hagamos justicia a lo que fue escrito, ¿ya? Y dice: toda persona tiene derecho a una muerte digna. Así parte el artículo. Dice: la Constitución asegura el derecho a las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida, ¿ya? El Estado garantiza el acceso a cuidados paliativos, si esa es la decisión de la persona, ¿no es cierto?, a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a los grupos vulnerables y en riesgo social. La ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo el acceso a la información y el acompañamiento adecuado. Ese es el artículo. Y por supuesto, queda abierta, pero la ley va a tener que ver cómo regularlo. ¿Queda abierta la eutanasia? Por supuesto que sí. Lo acabamos de tener, ¿no es cierto?, nuevamente también en la Corte Constitucional de Colombia, pero este es un artículo bastante más amplio. Es como los derechos sexuales reproductivos, que no se centran solo en la interrupción del embarazo, se centran en todo lo que ocurre en la vida sexual, también en el parto, ¿no es cierto?, en el embarazo, en ese cuidado. Y aquí, bueno, se incluyen los cuidados paliativos, ¿ya?, en los periodos, ¿no es cierto?, más complejos de enfermedades que a muchas y muchos de nosotros nos ha tocado acompañar a nuestros padres o a otras personas. Y lo que pregunta Patricio, muy breve, ¿no es cierto?, la condición actual habla de igualdad, pero es una igualdad, ¿no es cierto?, bastante nominal. No es sustantiva, no es que la asegura. Y en la igualdad sustantiva está también que la igualdad sean los resultados, ¿ya? Que yo sea tratado de manera igualitaria de parte del Estado, de parte de los servicios, y que participe de manera igualitaria también en todos los órganos del Estado. Bueno, esa igualdad es la que ustedes van a ver que es transversal a toda la Constitución. Y acerca de la pregunta que me quedó, perdón, me quedó una pregunta anterior que la tenía aquí anotada y que me di cuenta que no había respondido, de la diversidad de las familias. A ver, la diversidad de las familias, les quiero aclarar que cuando se discutió esto, no está todo solo relacionado, ¿no es cierto?, a las familias homosexuales. No sé cuántas y cuántos de ustedes, por la edad que tienen, ¿no es cierto?, de varias y varios de los que estamos acá, están a cargo de nietos y de nietas. O cuántas de las hijas de ustedes están a cargo solas de sus hijos. O están a cargo, ¿no es cierto?, algún hijo de ustedes de los hijos de él. Eso también es una familia, aunque falte uno de los cónyuges. Eso es una familia. También es una familia cuando el abuelo o la abuela se encarga de los nietos, también es una familia, ¿ya? Entonces, lo que quisimos es contemplar que la expresión familia es diversa, ¿ya? Y de hecho, en los sectores populares, más o menos un 40% de las familias son familias, ¿no es cierto? Perdón, un 40% son familias monoparentales, ¿ya? Hay personas que dicen que es más, pero muchas veces es más porque se declaran así para poder recibir mayor apoyo económico, ¿ya? Y esa familia que es monoparental, ¿no es cierto?, es una familia igual que el resto, ¿ya? Entonces habla de esa diversidad de familias, ¿ya? Bueno, lo de la igualdad sustantiva lo van a poder ver, hay un artículo maravilloso de eso, ¿no es cierto? Es una igualdad sustantiva para con la mujer, ¿no es cierto?, para con la diversidad sexual, las disidencias, también para las personas que tienen alguna discapacidad, para los niños, niñas y adolescentes, a las personas mayores. Ustedes le hacen el artículo también de las personas mayores, donde al partir dejamos claridad en que se respete su capacidad jurídica también. Bueno, esa es la igualdad sustantiva, diferente a aquella nominal que está hoy día contemplada en esta Constitución. Además, queremos que las personas tengan un desarrollo digno todo el arco de la vida, lo decía Rodrigo al inicio, algo que lo escuché a Agustín Esquella cuando conversamos en los primeros tiempos, antes de tener todo esto, y que quedó así también consagrado en la Constitución, que es el respeto a la dignidad de la persona de manera permanente, todo el arco de la vida.
Gracias. Gracias una vez más, Benito. Tenemos otras preguntas. Victoria nos hace referencia a algo que tú mismo nos comentaste, que el crecimiento del Estado, mejorando la democracia. Vamos a crear una Cámara de las Regiones, otra que va a ser comunal, sistemas de justicia que van a llegar a los barrios. Entonces, ante estos hechos, dice, ¿cómo asegura el no crecimiento de operadores políticos, ¿verdad?, que vayan a mejorar finalmente el sistema? Eso es una. Otra por ahí que lo vincula la nueva constitución del sistema mixto de educación, ¿verdad? ¿Cómo hacer la relación los subvencionados, los laicos y los colegios públicos? Dice, ¿qué pasará? Y Bastián nos está preguntando una tercera pregunta. ¿Por qué es necesario que en el país haya varias naciones? Vamos con esas tres. Bueno, gracias por las tres preguntas, excelentes además, muy buenas preguntas. La primera, ¿no es cierto?, que vamos a profundizar la democracia y la Cámara de Regiones. Bueno, no se crean muchos organismos nuevos. Seguramente la Defensoría de la Naturaleza, la Defensoría del Pueblo, se crea, pero asume, por ejemplo, la del Pueblo asume el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y podríamos hablar sobre eso después, ¿ya? Creamos un capítulo especial de la Constitución que es el buen gobierno. Justamente, ¿no es cierto?, se ponen varios artículos para asegurar ese buen gobierno. La Cámara de las Regiones no es una creación nueva, ¿no es cierto?, lo que hace es reemplazar al Senado. Y esperamos, ¿no es cierto?, que esa Cámara de las Regiones tenga un fuerte control ciudadano. Cuando uno tiene mayor participación como ciudadano, tiene mayor control también de los efectos negativos de los operadores políticos. Yo no denostaría a los operadores políticos, yo no participo en partidos políticos, pero creo que hay personas que se les pone, ¿no es cierto?, el epíteto de operador político y son excelentes relacionadores para mejorar la política. Y uno conoce varias personas, de hecho había algunos que eran convencionales, por ejemplo, y que venían de partidos políticos, que yo lo había conocido en el Parlamento, y que son personas muy capaces y muy abnegadas, que prestan un gran servicio al país. No andan con cosas oscuras ni haciendo negocios oscuros, son personas que acompañan a los parlamentarios, a las parlamentarias, y le van ayudando a hacer una mejor gestión. Entonces, yo entiendo lo de los operadores políticos cuando se van colocando en puestos, ¿no es cierto?, distintos, pero por eso hemos tratado de que la mayor cantidad de los puestos sean elegidos por la alta dirección pública, le damos una autonomía mayor, ¿no es cierto?, al servicio de funcionarios públicos, para que tengan mayor autonomía también en el nombramiento de acuerdo a la idoneidad profesional de esas personas, ¿ya? Y con eso ir acorralando los operadores políticos que causan daño, ¿ya? Los quiero diferenciar, por favor, porque creo que conozco católicos que también han trabajado en eso y lo han hecho muy bien. Tengo un amigo cercano, un muy amigo de un compañero de comunidad y muy amigo cercano que hablamos a veces, que decían del operador político de mala manera, y yo siempre lo defendí y decía, yo encuentro que esa persona es muy bueno que esté al lado de esa parlamentaria o de esa persona, ¿no es cierto?, que está en algún cargo público, ¿ya? Entonces, en ese capítulo del buen gobierno recomiendo que lo lean, ¿ya?, para que vean ahí lo que pusimos, y también en la Cámara de Regiones cómo se van a elegir y cómo tienen que estar en contacto permanente con la región y tienen que vivir, por lo menos, acreditar residencia en la región de 4 años. Ya no pueden tener una casita allá, no pueden ir a veranear allá, sino que cada miembro, ¿no es cierto?, de la Cámara de Regiones tiene que acreditar que ha vivido ininterrumpidamente, ¿no es cierto?, 4 años en la región. Y eso la ciudadanía lo va a tener también que controlar, ¿no es cierto? Vamos a tener la manera también de poder presionar entre nosotros. Acerca de los sistemas de educación, si ustedes leen bien el artículo, ¿no es cierto?, de educación, si quieren lo podemos aprovechar a leerlo, digo, ya que tenemos un poquito de tiempo, yo creo que es bueno, ¿no es cierto?, leerlo para tenerlo con claridad. ¿Ya? Es un artículo largo que se divide yo lo he dividido como en 7 partes. Habla, ¿no es cierto?, de los principios de la educación, que es muy interesante, que se alarga bastante, pero creo que es muy bueno hablar siempre de los principios, porque no nos podemos meter en los detalles, pero sí en los principios, para que después la ley que salga relacionada con esos principios, ¿ya? Se crea
un sistema nacional de educación que integra los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas y reconocidas por el Estado. Y ahí están los particulares subvencionados, o las universidades privadas, ¿no es cierto?, que reciben recursos del Estado y que están, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley, reconocidas por el Estado, ¿ya? Entonces, esa es la parte, ¿no es cierto?, primordial del artículo, y después habla de este sistema nacional de educación, de los fines de este sistema nacional de educación, y después habla, ¿no es cierto?, del sistema nacional de educación que es público, ¿ya? Y sobre ese dice que es un sistema de educación pública donde va a haber un sistema de financiamiento de manera permanente, directa y pertinente. Y en la norma transitoria que aprobamos, le pedimos al legislador que arme una ley, no transitoria, sino permanente, que asegure y regule el financiamiento tanto del sistema público de educación como del sistema, lo que nosotros llamamos particular subvencionado, tanto en la educación superior, ¿no es cierto?, como en la educación básica, media y también la preescolar, ¿ya? En el artículo transitorio. Y además, bueno, incluimos en la educación técnica profesional también la formación que se recibe en las policías y las Fuerzas Armadas. Es parte de esa formación. Y para los que no saben, en el caso de las policías, de carabineros y de la Policía de Investigaciones y también de las Fuerzas Armadas, pedimos que sea progresivamente gratuito, que no dependa, ¿no es cierto?, de que tú puedas pagar que entre a la escuela de oficiales o de suboficiales, sino que tu opción sea por las habilidades, capacidades y por el mérito que tengas para dar esos exámenes, para entrar a una determinada escuela, pero que no vaya a depender, ¿no es cierto?, de los ingresos como ocurre hoy día, ¿no es cierto?, que si tú tienes más ingresos, ingresas a las oficiales, y tienes menos ingresos, ingresas a las de suboficiales. Bueno, le pedimos al Estado que, al igual como lo ha hecho en la gratuidad de los institutos profesionales y en la universidad, lo haga también en el acceso a las policías, carabineros y Policía de Investigaciones y a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, lo de las varias naciones, bueno, cuando hay distintas maneras de decir plurinacional, una de ellas, y me gusta que me hayas hecho esa pregunta porque es varias naciones. China habla de varias naciones, España lo dice distinto, ¿no es cierto?, también Italia lo dice diferente, en el caso de Canadá también se reconoce de distinta manera, en el caso de Estados Unidos también hay 400 pueblos originarios en el caso de Estados Unidos, y en el caso de Nueva Zelanda también se reconoce diferente, o en el caso también de Paraguay, ¿ya?, y de muchos otros países de Latinoamérica. En el caso nuestro seguimos una tradición, ¿no es cierto?, que se ha ido definiendo, que se ha ido generando algo ya de contenido, que es lo plurinacional. ¿Y qué significa eso? Reconocer que dentro de este único territorio, único, que tiene una unidad territorial única, que es reconocida por esta Constitución, hay un artículo inclusive, ¿no es cierto?, que condena cualquier división del territorio con una fuerte sanción. Bueno, dentro de este territorio único reconocemos que hay naciones preexistentes que tienen ciertas costumbres, un idioma, ¿no es cierto?, que tienen también ciertas prácticas que queremos conservar y a las cuales queremos respetar. A mí me ha tocado seguir desde hace más o menos 2 décadas, cuando participé en la primera comisión indígena en uno de los gobiernos, seguir muy de cerca el desarrollo que ha tenido Nueva Zelanda al respecto. Y creo que, bueno, que estamos un poco en esa vertiente, ¿ya? China lo llama, ¿no es cierto?, múltiples naciones. En el caso nosotros lo llamamos, ¿no es cierto?, en el preámbulo de la Constitución china se habla de múltiples naciones. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, en la misma Constitución optamos por la palabra de plurinacionalidad, y que contiene, ¿no es cierto?, este respeto a una administración, a una lengua, ¿no es cierto?, a tradiciones, a costumbres, en territorios donde viven grupos de personas que antes del Estado de Chile conformaban una comunidad preexistente que tenía, bueno, ciertas tradiciones, y queremos conservarlas para que esas sean una riqueza para el país, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no violenten los derechos humanos, no vayan contra esta Constitución. Y eso ha sido la tradición, por ejemplo, en el caso de Rapa Nui, que lo tenemos hace mucho tiempo, un tratado, ¿no es cierto?, que al final es un tratado de buena voluntad, ¿no es cierto?, entre Rapa Nui y el Estado de Chile, y que si ustedes lo leen, bueno, es el reconocimiento de una nación dentro de este Estado unitario.
y lo han logrado desarrollar bastante bien otros países. Muchas gracias, Federico, una vez más. Bueno, Lidia nos pregunta, bajo tu criterio, ¿cuál, pase lo que pase, primero hace una referencia del 4 de septiembre, ¿cuáles son los grandes cambios que crees que pase lo que pase, ya no volveremos atrás, dice? Y está pidiendo algún indicio de lectura espiritual sobre esto. Hace una pregunta de qué referencia te queda de la experiencia después de todo esto, algo que comentaste al principio. Después pregunta por ahí Patricio Pizarro, ¿cuál es la principal fortaleza y cuál es la principal debilidad, a tu criterio, de esta nueva Constitución? Beatriz, sobre la misma, dice, ¿es perfectible la Constitución? Vamos Ahí con eso. respondo esa. Ya, gracias. Bueno, me gusta la primera pregunta. A ver, yo he leído en este último tiempo harto el magisterio del actual Papa y lo sigo en muchas de las intervenciones que tiene él. Y creo que en lecturas espirituales eso hace un bien enorme. Bueno, y además tengo el hábito todas las mañanas de leer las lecturas del día. Y las lecturas del día son un buen aliciente para mirar lo que nos está tocando vivir. A mí, por lo menos, me abre mucho los ojos cotidianamente, ¿ya? Y hay un texto que, por supuesto, leo mucho, porque me conmociona interiormente mucho, que es la primera carta que escribió Juan Pablo II, que algunas y algunos de ustedes recordarán que se llama Redemptor Hominis. Y es tan cortita, y yo creo que es la única que él escribió solito, se han encerrado para escribirla. Y ahí habla del amor, y habla de la disponibilidad también para amar, y lo importante que es ese amor para que seamos seres humanos, personas, ¿ya? Y habla, ¿no es cierto?, de que si no experimentamos ese amor, es difícil poder vivir, ¿ya? Y ahí junto, ¿no es cierto?, la experiencia, yo creo que la experiencia es, como dijo una buena compañera ahí de la convención, bien cristiana, dijo, terminó, me abrazó y me dijo, avanzamos en amor, me dijo. Una persona también de la región, te conseguí una persona católica también. Me dijo, avanzamos mucho en amor, Benito. Y yo me emociono, yo he leído mucho, yo leía todos los sábados lo que íbamos avanzando y me producía una consolación interior muy fuerte, se lo dije a mi comunidad, ahí los que están escuchando me habrán escuchado un montón de veces, ¿no es cierto? Y lloraba, a veces lloraba porque sentía, jamás me hubiese imaginado que íbamos a poder escribir algo así. Cuando tú le transfieres mayor poder a las regiones, le dices a las comunidades que este pulpo de Santiago no se lo va a seguir devorando y comiendo, y que lo tenemos que construir entre todos y que nos va a costar mucho, 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 porque hay muchos poderes intrincados en esto, hay muchos poderes intrincados, de diverso tipo, y hay muchos temores, ¿no es cierto? Yo creo que lo que me llevo, ¿no es cierto?, de esta experiencia es una como convicción muy profunda de que logramos entrelazarnos entre personas muy distintas, los que tuvimos la voluntad de hacerlo, y logramos construir algo que nos permita avanzar. Y eso se construyó también en base a relaciones de amor, de cuidado, de respeto, de adecuado lenguaje, que no era lo que ustedes a veces veían en los medios, pero esos eran los menos, las menos, eran poca gente, ¿no? Si ustedes hubiesen estado dentro, se habrían dado cuenta que era un grupito muy minoritario. El resto teníamos que convivir todos los días hasta muy tarde, reírnos, abrazarnos, llorar. A varios, ¿no es cierto?, se nos murieron parientes cercanos, a más de alguno también el papá o la mamá,
y nos acompañábamos en ese tiempo, porque pasábamos muchísimas horas juntas. La mayor fortaleza, ¿no es cierto?, que también es una muy buena pregunta. eh, bueno, yo veo tres fortalezas maravillosas. Los derechos fundamentales, un Estado social, democrático, de derecho plurinacional, intercultural, ecológico, ¿no es cierto? Y lo segundo parte de eso, ecológico, ¿no es cierto? La República Solidaria. Pato, que está por ahí, ¿no es cierto?, me decía la fraternidad. No logramos, Pato, la fraternidad, pero logramos la República Solidaria. Nos definimos como una república solidaria. Fraternidad sonaba, de repente no les gustaba mucho a algunas y a algunos, pero logramos que nos reconozcamos como una república solidaria. Entonces, esa es una fortaleza tremenda, una fortaleza que se reconozcan también los derechos de la naturaleza, ¿ya? Recordemos esa maravillosa carta, ¿no es cierto?, de este Papa que nos conmocionó también a todas y a todos, y que fue utilizada también por personas que no eran creyentes, ¿ya? Para poder presentarla también al mundo como una carta muy especial, única, como lo fue la Renovar, ¿no es cierto?, del Papa León XIII. Eh, y por supuesto la fortaleza es lo regional. Yo creo que en lo regional hay que trabajar mucho, por supuesto, hay que construir muchas leyes, construir una Cámara de Regiones, que a lo mejor va a ser cercana a la alemana, que es un Estado federal, ¿no es cierto?, va a ser cercana a esa, no sé. La tendrán que construir los legisladores, las especialistas, los especialistas, nos tendrán que ayudar. Eso no lo construimos nosotros, lo tiene que construir el Poder Legislativo. Pero imagínense, una década más, los que todavía estemos vivos, miremos esa Cámara de Región y veamos cómo el desarrollo de Chile se comenzó a equiparar y se comenzó a equilibrar y comenzamos a tener una mejor distribución de esos recursos. Ya no, la Pintana ya no tiene una décima parte por habitante de recursos, ¿no es cierto?, que en relación a la comuna donde yo me crié, ¿no es cierto?, en Las Condes, que tiene 10 veces más recursos por habitante el municipio que lo que tiene La Pintana, donde hay muchísimas más necesidades que en la comuna donde yo me crié, ¿ya? Cuando vayamos viendo los frutos de ese cambio, yo creo que va a ser notable. Y la debilidad, por supuesto que la debilidad está en todo lo que es el cómo se arman, ¿no es cierto?, los partidos políticos, las organizaciones políticas, ¿no es cierto?, que pusimos allí. Es una debilidad, pero yo creo que eso terminó siendo debilidad porque todavía tiene que haber una discusión más profunda desde los propios partidos políticos, desde la propia democracia. Yo creo que si bien es una debilidad, considero que eso tiene que ser parte de la propia deliberación democrática. No habríamos tenido jamás los 2/3 para poder hacer algo, ¿no es cierto?, que pretendían algunas y algunos, de hacer, ¿no es cierto?, partidos políticos más fuertes, de obligar a que se unificaran en coaliciones. Yo creo que no habríamos tenido los 2/3, habríamos llegado a 80 votos, a lo mejor, o a la mitad, a lo mejor habríamos llegado a 78 votos, pero jamás los 2/3, era muy difícil. Entonces ahí va a haber mayor trabajo, ¿no es cierto?, de la democracia. Y por supuesto, la pregunta perfectible, por supuesto que sí. Yo no estoy de acuerdo con el eslogan, ¿no es cierto?, aprobar para reformar, no estoy de acuerdo. Yo creo que toda constitución tiene que recibir después modificaciones. Hoy día me dediqué a estudiar las modificaciones de la del 25. Fueron más tardías, ¿no es cierto? Me parece que la primera fue como el 40 y tanto. Pero después hubo varias modificaciones, ¿ya? Pero a lo mejor los cambios tan acelerados de esta época, que son mucho más acelerados que cuando partió la Constitución del 25, van a llevar a tener mayor cantidad de cambios. Bueno, y el candado que tenía la actual Constitución del 80, de 2/3, no quedó en 2/3, quedó en 4/7. Entonces, si ese candado ya no es de 2/3, sino que es de 4/7, bueno, por supuesto que va a ser perfectible, van a, no ser perfectible, se va a tener que ir modificando porque los cambios que vamos a tener son muchos. Imagínense lo que nos está ocurriendo hoy día con esta guerra, ¿no es cierto?, que estamos viendo, o por ejemplo con la emergencia climática. Capaz que, ¿qué nos vaya a pasar el día de mañana con la emergencia climática? Y tengamos que modificar parte de la Constitución, si va a ser esta que vayamos a aprobar, ¿no es cierto?, justamente, ¿no es cierto?, para poder atender lo que efectivamente requiere el país, ¿ya? Eh, Eso es, pues, gracias. Súper. Vamos a ir dando cierre al tema al menos del escrito de las preguntas para poder tener tiempo para responder las que quedan, por favor. Entonces, ¿qué pasa con la Defensoría de las Víctimas de Hechos Delictuales? ¿Se crea
en la Constitución, Patricio Pizarro pregunta eso también. ¿La mirada cristiana para el proyecto constitucional es acaso solamente una mirada moral, valórica, legal, gubernamental? Paul Bouchet nos pregunta eso. Osvaldo Carvajal Rodríguez nos dice, ¿cómo se respetan los proyectos educativos de los establecimientos? ¿El sistema nacional no es uniformar a los proyectos educativos? Y tenemos la otra que dice, el sistema legislativo tiende a concentrar el poder en el Congreso de Diputadas y Diputados, sin mayor contrapeso en el ejercicio, lo que puede ser riesgoso dado ejemplos en otras partes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y por ahí alguien está preguntando si la nueva Cámara de Diputadas y Diputados va a tener un crecimiento en el número de representantes. Eso por ahora, Benito. Bueno, en relación a la Defensoría de las Víctimas, lo que se crea es la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? No se crea una Defensoría de las Víctimas, sino la Defensoría del Pueblo, y eso lo va a tener que definir después la legislación, ¿no es cierto? No nos va a corresponder a nosotros, damos algunos indicios de esa Defensoría del Pueblo, pero le corresponderá al trabajo legislativo el poder definirlo, ¿ya? En relación a la mirada cristiana, por supuesto que es una mirada valórica, no solo ética, sino también moral, ¿no es cierto?, dentro de lo que se construyó. Y la mirada, ¿no es cierto?, que yo tengo por lo menos, es una mirada que también la tengo como sociólogo y como psicólogo, pero también lo veo esto desde la doctrina social de la Iglesia, de cómo equilibrar de manera más adecuada, y esto yo creo que fue la gran novedad de la Rerum Novarum, la libertad individual con la seguridad colectiva. Esto lo dice el sociólogo Sigmund Bauman, lo dijo en parte también, ¿no es cierto?, Sigmund Freud, lo cita, de hecho, Sigmund Bauman a Sigmund Freud, ¿no es cierto? Tú tuviste una constitución que exacerbó la libertad individual, ¿ya? Esa es la constitución de los 80. Y por eso no se preocupa tanto de garantizar derechos, sino de garantizar el acceso. Dice, las personas van a tener acceso, pero tú no buscas, por ejemplo, una igualdad sustantiva, sino el acceso. No me importa tanto la calidad, no me importan tanto las prestaciones que pueda entregar, sino acceda, ¿ya? No importa, ¿no es cierto?, si es una caseta sanitaria, es una vivienda, ¿no es cierto?, de 12 metros cuadrados, sino que acceda a eso. Hay un cambio, ¿no es cierto?, hoy día. Cuando tú exacerbas mucho la libertad individual, lo que se demuestra en el mundo, y esto lo decía Bauman, ¿no es cierto?, en relación a Europa, bueno, se extrema la inseguridad social, porque se debilita lo colectivo, fuertemente. Y al debilitar lo colectivo, bueno, se derrumba la seguridad, ¿no es cierto?, ante la delincuencia, ante los problemas también familiares, ante las tensiones sociales dentro de los mismos países. Entonces, claro, tú no tienes que irte al otro polo, pero para poder equilibrar tienes que volver a poner lo colectivo como algo fundamental en la vida social. Y eso es lo que hace esta Constitución. Por eso cuando muchas veces me preguntan que hay tanta novedad acá, yo digo, bueno, algo de historia he leído, solamente hay algún historiador o historiadora aquí, o personas que han estudiado esto más que yo, profesoras o profesores, pero si tú ves la continuidad histórica de Chile, del gobierno radical o de la Constitución del 25 en adelante, o la historia en general de Chile, tú vas viendo cómo está esta tensión entre la libertad individual y el compromiso, o sea, la seguridad colectiva, una tensión permanente, y que tú vas, como en este, ¿no es cierto?, uno podría decir como un balancín así, tratando de avanzar en seguridad colectiva, de avanzar en derechos colectivos, ¿no es cierto?, y por otro lado esta tensión con lo individual, ¿ya? Los tres gobiernos radicales son gobiernos radicales que buscan eso colectivo fuertemente. Y por eso, ¿no es cierto?, se crea finalmente la Corfo, ¿no es cierto?, en uno de los momentos, que termina siendo un espacio colectivo de creación de muchas iniciativas que muchas personas chilenas después asumen esa iniciativa y
y terminan siendo empresas privadas, olvidándose muchas de ellas y de ellos el origen que tuvo su propia empresa privada, ¿ya? Que fue el origen colectivo de todas y todos nosotros, de nuestros abuelos, ¿no es cierto?, los impuestos de esas personas. Entonces, yo diría que la mirada cristiana que yo tuve allí es como volver a posicionar lo colectivo como algo fundamental para la vida social y que eso tiene que ir equilibrado con las libertades individuales, ¿ya? Porque también la libertad se juega en los vínculos colectivos, si no va a ser la libertad para algunos que lo pueden comprar o que tienen cierta seguridad, y no va a ser libertad para los otros, que es la gran mayoría de la ciudadanía, ¿ya? En relación a los proyectos educativos, quería leer y estaba buscando justamente el artículo para leérselos cómo quedó, porque creo que quiero que escuchen, ¿no es cierto? Quedó un artículo que dice: quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, implementación y evaluación de las políticas educacionales local y nacional. O sea, los proyectos educativos siguen siendo extremadamente importantes, ¿no es cierto? Y se va a respetar esa libertad. Y de hecho se habla de que se respetan los principios de la educación, se ponen, ¿no es cierto? Y por eso lo quisimos poner en los principios de la educación, ¿no es cierto? Se dice que la educación se rige por principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y demás principios consagrados en esta Constitución, ¿ya? Entonces, respetando también, ¿no es cierto?, los proyectos educativos que son de cada uno de los territorios, o si son, ¿no es cierto?, de carácter religioso, también los consideran allí y se van a respetar. Acerca, ¿no es cierto?, del poder legislativo, la persona que hizo la pregunta, yo le pregunto, ¿cuál es el contrapeso del poder ejecutivo en Chile? ¿Cuál es el contrapeso del poder judicial en Chile? ¿Por qué el poder legislativo tiene que tener un contrapeso? Ese poder legislativo no tiene un contrapeso en Estados Unidos. No tiene un contrapeso, por ejemplo, en un país que funciona bastante bien, que es Costa Rica. No tiene un contrapeso. Costa Rica no tiene una Cámara de Regiones porque es un país, ¿no es cierto?, pequeñito, pero tiene una Cámara de Diputadas y Diputados, ¿ya? Y del año 49 ya ha funcionado esa democracia. ¿Por qué tiene que haber un contrapeso? ¿Por qué no le exigimos a la Cámara de Diputados y Diputadas que haga un buen trabajo? Como la Cámara de Representantes, que tiene una oficina técnica que le da los insumos para hacer bien el trabajo en Estados Unidos. Y nosotros acá ponemos un requisito de una secretaría técnica fuerte, no solo la Biblioteca del Congreso Nacional, que no tiene, ¿no es cierto?, ese vínculo de dependencia, puede ser esa misma biblioteca que se transforme en esa secretaría técnica, que, por ejemplo, dé el informe financiero de un proyecto para ver si efectivamente hay recursos para que se pueda ese proyecto, como ocurre en Estados Unidos, porque si el informe es negativo no se puede aprobar el proyecto. Bueno, si fortalecemos esa estructura técnica, que es lo que propone la Constitución, por supuesto que no necesitamos una cámara de espejo. ¿Por qué vamos a necesitar una cámara de espejo? Lo que necesitamos es una cámara de regiones que fortalezca el desarrollo regional, como lo tienen, ¿no es cierto?, otros países que tienen una tendencia más federal, ¿no es cierto?, pero que se preocupan exclusivamente del desarrollo de esos territorios y que sea equitativo y que no siga privilegiando, ¿no es cierto?, algunas ciudades, 3 en Chile, o una ciudad en Chile, ¿no es cierto? Entonces, y en la Cámara de Diputados, lo que se contempla es que haya, ¿no es cierto?, representantes de los escaños reservados, como lo hay, ¿no es cierto?, en otros países del mundo, ¿no es cierto?, que lo han hecho en los acuerdos que han tenido con sus pueblos originarios. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Voy a hacer la última pregunta y van a disculpar las personas que no van a alcanzar en este periodo, pero tenemos compromisos con Benito de cierto horario, ¿ya? Pero la última, que para que no quede dando vuelta y porque es algo que probablemente a mucha gente le queda o ha escuchado a alguien, que tiene que ver con la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, a ver si nos puede explicar qué se refiere con la propiedad privada, que mucha gente dice que le van a quitar la casa. Y con eso, dando la respuesta a esto, por favor, Benito, si nos puedes dar unas palabras de cierre. Yo aprovecho de despedirme, darle las gracias por la paciencia de haber escuchado
y me voy despidiendo yo. Así que dejo a Benito y su última intervención. Muchas gracias. Ya. A ver, quiero leerles el artículo de propiedad, ya, para que lo podamos ver. Antes le quiero leer el artículo en relación a la vivienda para que también podamos explicarlo, porque ha habido muchos Twitter y cosas que han hablado acerca, ¿no es cierto?, de la vivienda. Para construir este artículo de vivienda, bueno, participaron hartas personas que saben mucho de esto. Recurrimos también a lo que se ha ido desarrollando en otras partes del mundo, a lo que ha desarrollado también Habitat 3 y otros organismos internacionales. Y también tuvimos hartos cabildos, participó gente de todas las regiones de Chile, donde tuvimos la oportunidad de conversar y ir testeando si hay una iniciativa popular de norma también que fue presentada, ¿no es cierto?, por un gran número de personas. El artículo dice: toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de su vida personal, familiar y comunitaria, ¿ya? Para los que hemos trabajado harto en esto, y varias y varios de los que estamos acá, nos ha ocurrido así en la vida, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, pucha que afecta, ¿no es cierto?, donde tú vives, pucha que afecta el espacio donde tú puedas criar a tus hijos e hijas, dentro del espacio dentro de la casa, pero también el espacio, ¿no es cierto?, externo de la casa, ¿ya? El Estado va a tomar todas las medidas necesarias para asegurar este gozo universal y oportuno, contemplando a lo menos los atributos de esta vivienda se ponen ahí, y uno de ellos, ¿no es cierto?, que se ha discutido y se ha dicho que es dudoso porque no habla de propiedad, dice seguridad de la tenencia. Por supuesto, el Código en Chile tiene una definición de tenencia, pero a nivel internacional, seguridad de la tenencia en vivienda significa todos los tipos de tenencia: la propiedad, cuando tú firmas un contrato de arriendo, cuando tienes propiedad del suelo y has construido algo, ¿no es cierto?, en ese suelo, y ese es el término que se utiliza, y eso se refiere también a propiedad, ¿ya? Pero también se refiere a que se te respete un contrato de arriendo cuando tú has cumplido el pago de ese arriendo, ¿se fijan? O sea, eso es seguridad de la tenencia, ¿ya? Entonces, que no entremos en interpretaciones raras de que no es seguridad y la gente no va a tener propiedad. La gente va a tener propiedad sobre la vivienda, y no solo eso, sino que va a tener la posibilidad también de que esa propiedad sea heredable. Nos preguntaban personas mayores que por qué no le iban a poder heredar su vivienda a sus hijos. Imagínense la pregunta. Nos salieron lágrimas con todos los clubes de personas mayores de Pudahuel, donde la gran mayoría eran personas de las parroquias católicas de ese lugar, de las capillas, cuando nos hicieron esa pregunta, como esa persona mayor nos dijo: ¿por qué con la nueva constitución yo no le voy a poder dejar la casa a mi hijo? Pues si él es propietario de la casa, por supuesto que se la va a poder dejar. El 67% de las familias de Chile somos propietarios de la casa. O ya la hemos pagado o la estamos pagando. Y eso nos entrega una escritura y es propiedad. Cuando el Estado de Chile te entrega una vivienda en propiedad, ¿no es cierto?, es un subsidio, te entrega una escritura, ¿ya? Y esa escritura te da propiedad, tú la puedes vender, ¿no es cierto?, la vas a heredar a tus hijos. Por supuesto que hay excepciones, pero son el 1% de las viviendas que se construyen en Chile, menos del 1%. Son los condominios de personas mayores que se han construido en algunas villas, ¿no es cierto?, donde se les entregan pequeñas viviendas transitorias a personas que son muy mayores, que se les da, ¿no es cierto?, el uso permanente de esa vivienda hasta que fallezcan, y después ingresa otra persona mayor, pero son muy poquitos. Nosotros tenemos uno solo en La Pintana, donde deben haber 10 casitas, 12 casitas, ¿no es cierto? Y también se le da la seguridad de la tenencia, porque se le da un comodato de por vida. Eso es seguridad de la tenencia, ¿se fijan? Se le da un comodato de por vida a esa persona. Pero son excepciones, son muy chiquititas. Y acerca de la propiedad, el artículo de propiedad de la Constitución actual de Chile es el más garantista del mundo. No hay otro artículo más garantista que este. Y el que dejamos sigue siendo uno de los más garantistas del mundo. Léanse ustedes los artículos de propiedad en el resto del mundo, ¿ya? Y se los voy a leer. Perdonen que les dé la lata, pero se los quiero leer, porque sobre esto ha habido también mucha información, ¿no es cierto?, que confunde. Dice: toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declara inapropiables. Por ejemplo, el agua, ¿no es cierto?, que esta Constitución la declara inapropiable, ¿ya? Sobre toda clase de bienes. Y después les quiero explicar ahí un tema que hoy día está en boga también. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límite y deberes, conforme a su función social y ecológica. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, ¿ya?, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por una causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador.
cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre debe estar debidamente fundada, ¿ya? El propietario siempre tiene el derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. El pago deberá efectuarse en forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado. Y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y de la modalidad de pago ante los tribunales que determinan la ley. O sea, ¿qué más garantista? Yo la verdad es que léanse ustedes el artículo de expropiación de Francia, léanse el de la enmienda 5 de la Constitución norteamericana, léanse el de España, el de Alemania, no sé, léanse los artículos de expropiación. O sea, yo encuentro que lo que está acá escrito es lo que es justo, ¿no es cierto?, que hay que escribir. Y les quiero hacer un paréntesis, ¿no es cierto?, acerca de esto. Hoy día está en el Parlamento una reforma que va a declarar, ¿no es cierto?, inconstitucional la expropiación, ¿no es cierto?, que va a impedir la expropiación de los fondos previsionales. Eso es innecesario. O sea, si a ti te van a expropiar tus fondos previsionales que son tuyos, con el artículo actual de la Constitución y con este artículo, no te los pueden expropiar. Porque primero, ¿cuál es el justo monto de la plata que tienes tú en la AFP? Estos lentes podemos discutir, ¿no es cierto?, porque me costaron 2 lucas, pero a lo mejor ya están gastados y ustedes van a decir, no, no te voy a pagar más de lucas. Y yo no voy a querer que me lo expropien por lucas y voy a tener que ir a los tribunales para que me paguen lucas 500. Esto puede ser discutible, pero cuando me dicen el justo monto de la plata, es la plata, ¿no es cierto? Si yo tengo 1 millón en la AFP y el Estado me lo quiere expropiar, me tiene que pagar 1 millón. Y no solo eso, me lo tiene que pagar anticipado, antes de que tome posesión del bien. Entonces, ¿cómo me lo va a expropiar? O sea, es insólito. Haciendo uso del actual artículo de la Constitución y del artículo, ¿no es cierto?, que nosotros ponemos en la Constitución, que son bastante similares, ¿no es cierto?, al final tú tienes que recibir el pago del monto expropiado previamente y tiene que ser el justo monto. Y el justo monto, ¿no es cierto?, de la plata, es lo que vale la plata. Entonces yo fui uno de los que encontré innecesario que eso quedara dentro de la Constitución. Y yo luché para que no quedase, porque ya estaba clarito con esto, porque era un punto político de un grupo de personas que lo querían hacer, ¿no es cierto?, para perturbar, como lo hicieron, ¿no es cierto?, permanentemente el ejercicio de la construcción de la norma constitucional, ¿ya? Ese mismo grupo de personas cuestionó la seguridad de la tenencia, demostrando una gran ignorancia de cómo ese término se utilizaba en el derecho internacional, ¿ya?, de la seguridad de la tenencia de la vivienda, porque querían que en vez de seguridad de tenencia dijera propiedad. Bueno, ¿y quién defiende a un arrendatario cuando tiene el contrato de arriendo en la mano, ha pagado rigurosamente su arriendo y unilateralmente la otra persona le quiere quitar eso? Si tiene un contrato por 1 año, se tiene que respetar ese contrato y yo le tengo que dar la seguridad de la tenencia a esa persona, o la seguridad de la tenencia de la tierra, ¿no es cierto?, a esa persona. Si pone, ¿no es cierto?, una media agua en un terreno que es de su propiedad, le tengo que dar esa seguridad de la tenencia, ¿ya? Entonces, de manera, ¿no es cierto?, maliciosa, al final yo creo que trataron para perturbar el mismo ejercicio constitucional, porque era un grupo que regularmente lo realizaba, ¿no es cierto?, así, porque no estaban a favor del recambio constitucional, llegaron, ¿no es cierto?, del mundo que no quería este recambio constitucional, entonces lo pusieron. Pero yo no me hago cargo de sus puntos políticos, yo no voy a seguir participando en política partidista, yo no soy una persona que milita en un partido, lo que quiero es que los artículos que aprobemos efectivamente nos aseguren una igualdad de trato frente al Estado, la ley, ¿no es cierto?, y nos resguarden, no solo del Estado, sino también de los abusos que pueden hacer privados que tienen mucho poder económico, ¿ya? Y eso es lo que fuimos trabajando dentro de la Constitución, ¿ya? Y está muy bien resguardado ese derecho a la propiedad, como también está muy bien resguardada la propiedad de tu vivienda, ¿ya? Y el Estado va a seguir construyendo viviendas para la propiedad. Esa es la tradición que tiene Chile, es la tradición de Perú, es la tradición de Argentina, la de México, la tradición portuguesa, española, ¿no es cierto?, italiana, griega, es la propiedad de la vivienda. Si nos vamos para el otro lado, ¿no es cierto?, el hemisferio norte, vamos a encontrar personas, a lo mejor más hacia el polo norte, que no les interesa la propiedad de la vivienda, que arriendan toda la vida, no sé, en Inglaterra o en Alemania, no sé, en otros países. Pero esa no es la costumbre nuestra. La costumbre de nuestros pueblos originarios es la propiedad de su territorio, de su vivienda. La costumbre de los españoles era esa propiedad también. Y esa es la tradición que tiene Chile, y el Ministerio de Vivienda, bueno, la mayor cantidad de sus subsidios, lejos, ¿no es cierto?, son para construir viviendas
en propiedad para las personas. Y lo acaba, ¿no es cierto?, de señalar el ministro en el plan de emergencia que tienen. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga, pues, mucho. Ha sido una emoción también poder estar con ustedes. Y que les vaya muy bien y ojalá nos ayuden a difundir verdaderamente los artículos de la Constitución. No les leí el artículo de libertad religiosa. Perdona, Rodrigo, ¿me puedo alargar un poquito? Quedan todavía 80 personas. No se vayan porque es un artículo regalón. Lo hicimos también con los hermanos evangélicos. 50 personas en el Facebook Live también ahí que están viendo la transmisión, así que un abrazo para ellos y ellas. Muchas gracias. Y dice el artículo, dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencia, y su libre ejercicio en el espacio público y en el privado, porque se había dicho que no habíamos puesto el espacio público, o sea que no íbamos a poder hacer procesiones. Mentira, dice el espacio público y el privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Cuando se dice que no se va a poder enseñar religión, ahí está la enseñanza. ¿Se fijan? Y la enseñanza queda en el artículo, clarito, ¿ya? Después dice, además comprende la facultad de erigir templos. Me dijo una hermana evangélica aquí en La Pintana que se iban a terminar los templos. Dependencia y lugares de culto. Mantener y proteger y acceder a lugares sagrados y de relevancia espiritual. ¿Ya? Yumbel, ¿no es cierto? Vamos a poder seguir haciendo a Yumbel. Nadie nos va a prohibir ir a Yumbel, ¿ya? El Estado reconoce, y este es mi inciso más hermoso que yo encuentro, porque es la única constitución que lo tiene, no he encontrado todavía una constitución que lo tenga, dice, el Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. La espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Se votó ese con 111 votos. El primero se votó con 150 votos, el segundo con 132, y el último con 108 votos. Dice, las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas, tienen prohibida toda forma de lucro, y sus bienes deben gestionarse de forma transparente, de conformidad a la ley, respetando los derechos, deberes y principios de esta Constitución. Eso es. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Y que les vaya muy bien. Muchas pues. gracias. Muchas gracias, Benito. Nacional. Muchas gracias, Benito. Buenas noches. Gracias. Gracias, Benito. Gracias. Gracias. Buenas noches, Benito. Gracias, por todo, Benito. Un abrazo. Magistral. Muchas gracias a todos. Antes que se vayan, saquemos una foto grupal de las pantallas, ¿les parece, no? Ya. Ya, lindo. Arrímate para acá, para que aparezca. Ahí va la página 1. ¿Cómo hacemos eso? Eso, ahí. Va la página 2 ahora. La María se puso todo. Ay, van a sentarme. Ahí estamos. Oye, quiero recordarles nomás que la próxima semana, el 12 de julio, hay un encuentro similar que lo organiza la red de Laicos de Chile y la red de laical de Santiago en Acción sobre el tema exclusivamente de salud. También lo vamos a hacer a través de esta página, también lo vamos a hacer a través de Facebook y también vamos a tratar de darle esa mirada que le ha dado Benito, la mirada de estos seguidores de Jesús. Así que le agradecemos a todos, hemos tenido una tremenda recepción, como decía Rodrigo, más de 50 personas en la transmisión por Facebook, y aquí totalmente llenos, nos llenamos en 3 minutos, así que le agradecemos y le pedimos disculpas a los que quedaron fuera, pero tenemos solamente paciencia, pero con Facebook se puso serio. Así que muchas gracias y los esperamos para la próxima.